Vamos a dar inicio. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a este seminario divisional de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad Coajimalpa. Entonces, hoy tenemos el gusto de tener al doctor José Andrés Posada Marín, quien es un colega de Colombia y que da inicio a una colaboración que empezamos a tener allá con la institución a la cual pertenece. Entonces, antes de dar inicio a este seminario, voy a dar una pequeña presentación del doctor Posada. El doctor Posada es ingeniero ambiental, maestro y doctor en ingeniería ambiental con énfasis en modelación atmosférica y ecohidrología. Sus líneas de investigación son la ecología urbana, la hidrología, el cambio climático, la calidad del aire y la hidroclimatología, donde aplica la modelación ambiental como herramienta para toma de decisiones. Actualmente es docente de la Institución Universitaria Digital de Antioquia en los programas de tecnología en gestión catastral y agrimensura y en las especializaciones de analítica y big data, así como la de programación aplicada. En esta institución es parte del grupo de investigación en innovación digital y desarrollo social. El doctor Posada el día de hoy nos va a presentar el seminario Integración de la humedad atmosférica en la gestión hídrica para mitigar riesgos en cuencas hidrográficas. Entonces, sin más, le agradezco al doctor Posada y le doy la palabra para iniciar este seminario. Muchas gracias, José, por la presentación. Antes que nada, pues agradecer por la invitación y como ya lo mencionaba José, pues la idea de hoy es hablar un poco de la importancia del transporte de humedad atmosférica para garantizar el acceso al agua. Listo, y acá vamos a ver pues unos términos que son claves para nosotros como sociedad, como los términos de seguridad hídrica, ríos aéreos, y vamos a estar hablando pues del papel que cumple la vegetación modulando el comportamiento hidroclimático de diferentes regiones del mundo. Vamos a ver muchas cosas relacionadas a Sudamérica, pero en general existen diferentes regiones en el mundo donde el transporte de humedad atmosférica y propiamente algo que se conoce como el reciclaje de humedad continental juegan un papel crucial para asegurar el acceso al agua. Estos resultados que vamos a ver hoy obedecen a lo que fue mi tesis de doctorado, la cual la realicé en la Universidad de Antioquia, dirigido por el profesor Juan Fernando Salazar, que es otra persona pues que también trabaja estos temas. Entonces, para empezar a hablar de esto, debemos retomar o tomar dos conceptos mejor que son muy relevantes para todo lo relacionado con la gestión del agua y garantizar el acceso al agua. El primer concepto es uno que se le acuña a Heráclito, es un concepto muy antiguo, que es el de Panta-Rey, y que la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas ha adoptado como paradigma de investigación de la década pasada y esta década presente, que debe dirigir pues toda la investigación en torno a las ciencias hidrológicas. Heráclito esbozaba este concepto como con esta frase que ven acá: no es posible bañarse dos veces en el mismo río, y esa frase, digamos, que da luz de las condiciones variantes que tienen los sistemas hidrológicos, ¿cierto? No siempre que nos bañamos en un río encontramos las mismas condiciones del río, ¿cierto? Hay veces lo encontramos más crecido, otras veces disminuido, pero no solo en la cantidad la cantidad, sino también la calidad. Hay veces lo vemos más turbio, otras veces más claro, y eso da cuenta de esa naturaleza cambiante que depende de las condiciones hidroclimatológicas de un lugar, es decir, de cómo se comporta la lluvia en la cuenca que abastece ese río. Entonces, esto está relacionado también con el concepto de seguridad hídrica, que se define como la capacidad de una sociedad
para asegurar el acceso al agua en cantidad y calidad aceptables. Cuando decimos cantidad, eso es de lo que vamos a estar hablando propiamente acá. La calidad la vamos a dejar de lado porque pues, los fenómenos que vamos a ver pues, y los resultados que les voy a mostrar se concentraron en la cantidad. Ahí señalamos cantidad y nos referimos a cantidad aceptables, entendiendo los riesgos que pueden surgir de esa propia variabilidad que hay en las condiciones hidroclimatológicas, como por ejemplo los riesgos de desabastecimiento y los riesgos asociados, por ejemplo, a inundaciones, movimientos en masa y avenidas torrenciales, que son fenómenos naturales pues, que tienen incidencia en los sistemas humanos. Este concepto de seguridad hídrica pues, tiene de manera implícita relacionado eso de la variabilidad en las condiciones climáticas y cómo esa variabilidad natural y también que puede ser modificada por el hombre pueden llevar a riesgos asociados al agua. Propiamente existe mucha evidencia en torno al papel que cumple la cobertura del suelo regulando los flujos hidrológicos, y no solo los flujos hidrológicos, sino también los flujos de carbono, los flujos de momentum, los flujos de energía. Propiamente los bosques cumplen un papel fundamental regulando esas condiciones hidroclimatológicas. Por ejemplo, hay un flujo dentro del ciclo hidrológico que es el flujo de evapotranspiración, que depende de la actividad fotosintética de la vegetación, ¿cierto? En los bosques, esa evapotranspiración tiene unas tasas muy altas en comparación a otro tipo de coberturas, como por ejemplo un pastizal, un cultivo de secano o una ciudad, ¿cierto? Ese flujo propiamente del de evapotranspiración es muy alto en los bosques. Y eso, pues ese flujo de evapotranspiración consta de que la humedad en el suelo cambia de su fase líquida a fase gaseosa, y esa humedad producto de la fotosíntesis se incorpora en las masas de aire y luego los vientos llevan esas masas de aire hacia otros lugares y esa humedad que es transportada por los vientos precipita en forma de lluvia sobre la superficie. Entonces, esto que les estoy contando establece que ese concepto de seguridad hídrica no solo está relacionado a las fronteras físicas o a las fronteras políticas de una cuenca, viéndola desde términos superficiales como un factor topográfico, sino que también esa agua que cae como lluvia en esa cuenca tuvo su origen en una región más remota y por fuera de los límites físicos de la cuenca. Y los procesos de deforestación y de transformación de los usos del suelo pueden afectar esa incorporación de humedad, lo que podría llevar a modificaciones en la disponibilidad de agua de regiones remotas que dependen de ese transporte de humedad atmosférica. Para acá de ahora en adelante voy a hablar del reciclaje de humedad continental o terrestre. Ese se refiere a la fracción de agua lluvia que cae sobre un lugar que tuvo su origen en el continente. La lluvia de un lugar depende de dos fuentes principalmente, ¿cierto? Una que es los océanos y la otra que es la del continente. Esa porción continental podría entonces ser afectada por todos estos procesos de transformación del suelo, afectando considerablemente la seguridad hídrica regional. Estos son algunos casos, esto es de un estudio de las profesoras Laures y Van Decker del 2015, en el cual ellas analizan cómo la deforestación tropical podría afectar el comportamiento del clima en regiones por fuera de los trópicos, en regiones extratropicales. Acá pueden ver, en este caso, tenemos la región de Sudamérica, el Amazonas, el Congo y el bosque tropical de toda esta región del sureste asiático. Ellos encuentran, por ejemplo, en esa revisión de estudios previos que realizan, que la deforestación del Amazonas podría inducir
reducciones en la lluvia y aumentos de la temperatura, sobre todo en el sureste, en el medio oeste de Estados Unidos. Eso por fenómenos que conocemos como teleconexiones ecoclimáticas. Y es que en el sistema terrestre tenemos que todo está interconectado con todo. Listo. Y por eso es que decimos que el Amazonas no es solo el pulmón del mundo, porque fija el dióxido de carbono, sino que también es el corazón, porque bombea agua hasta otras regiones y de esa agua depende pues el desarrollo de las actividades socioeconómicas. Para que entiendan un poco esta figura, los recuadros, los colores rojos hacen referencia, y los triángulos en particular hacen referencia a la precipitación, y el color rojo da cuenta de una reducción en la lluvia, ¿sí? Quiere decir esta figura, por ejemplo, que la deforestación que ocurra en este dominio podría reducir la lluvia en esos lugares que estamos viendo el rombo de color rojo, ¿listo? Y en otros lugares, pues podría aumentar la lluvia. Entonces, de nuevo, esto nos da cuenta de una creciente evidencia científica que viene de alrededor hace 20 años atrás, que nos dice que la deforestación de esos ecosistemas claves podría modificar el comportamiento del clima con alteraciones significativas en los sistemas humanos, como por ejemplo todo lo relacionado pues a la agricultura, pero no solo eso, sino también la generación de energía hidroeléctrica, que acá en Colombia es un factor crucial porque dependemos en su gran mayoría de esa generación hidroeléctrica. Bueno, pero sabemos también que esos bosques, dado el crecimiento poblacional exponencial y el aumento de las actividades socioeconómicas que se ha dado pues en las últimas décadas, son sometidos a grandes presiones. Esto es tomado de un estudio de Hansen en 2019, en el cual él estima que alrededor de la pérdida global de bosques, alrededor de un 32% de esa pérdida global de bosques ocurre en los trópicos. Y además, el ecosistema más afectado por esa deforestación es el bosque amazónico o el bosque tropical pues, de Sudamérica. Se estimó que entre 2000 y 2012 se perdieron alrededor de 2.3 millones de kilómetros cuadrados en todo el planeta. Ahora veamos unas cifras de un estudio de José Marengo, un profesor de Brasil, en el cual ellos estiman las tasas de deforestación asociadas a cada país que comparte el Amazonas. Entonces vean, por ejemplo, entre antes, tiempo atrás, y hasta el 2000 se perdieron alrededor de 600.000 kilómetros cuadrados, 600.000 kilómetros cuadrados por año de bosque, perdón, no, esto es un acumulado, 600.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía. Y principalmente esa deforestación está dada por Brasil, que lidera el escalafón, luego lo sigue Perú y de tercero estamos nosotros acá en Colombia, donde, por ejemplo, la siembra de cultivos ilícitos es gran responsable de esa pérdida de bosque amazónico. Si ven las cifras, esto está discriminado por los acumulados entre el 2000 y el 2005, 2005 y 2010, y esto es entre el 2010 y 2015, ahí hay un error tipográfico. Podemos ver, por ejemplo, que las cifras se han ido reduciendo hasta el 2015, pero con algunas modificaciones políticas y algunos cambios en la política del continente, esas tasas de deforestación han ido incrementando en los últimos años. Por ejemplo, con el ascenso de Jair Bolsonaro al poder en 2019 y con todos los incentivos económicos que él dio a la ganadería, digamos que todo ese logro que se había dado por frenar las tasas de deforestación en el Amazonas tuvo un retroceso. Por ejemplo, en junio del 2019, cuando todos esos incentivos económicos empezaron a operar, las tasas de deforestación de Brasil, del Amazonas,
aumentaron en un 88% en relación a junio del 2018. Y algunos autores sugerían que de llevarse a cabo todos esos incentivos económicos que estableció Jair Bolsonaro, la deforestación del Amazonas podría incrementar hasta 25.600 kilómetros cuadrados en el año. Miren que esta tasa, este acumulado es de 5 años, y en un solo 2 años, con estas estimaciones, pues estaríamos cubriendo lo deforestado en 5 años. Entonces esas cifras son preocupantes, y más cuando pensamos en todos esos servicios ecosistémicos que derivamos del bosque amazónico. Vamos a ver qué nos dice en particular los estudios que han hecho a partir de observaciones en campo y usando modelos climáticos, que es la parte pues, en la que yo me especializo, de los posibles efectos hidroclimáticos de la deforestación en Sudamérica. Bueno, vemos que los estudios observacionales nos dicen que la deforestación y los efectos que tiene sobre la hidroclimatología, pues presenta una dependencia a las escalas espaciales de los análisis. A pequeñas escalas, es decir, a escala de claro deforestado, se espera que la deforestación, o se ha visto pues que la deforestación reduce la evapotranspiración, y esto lleva a un aumento de la temperatura cuando, por ejemplo, el bosque es reemplazado por pastos, y esto es más crítico durante la época seca. Ya en escalas medias, ya en escalas más paisajísticas, lo que se ha encontrado a partir de mediciones de sensores remotos es que la deforestación en estas zonas deforestadas incrementa la nubosidad, mientras que en otras regiones aledañas a la deforestación reduce la nubosidad, y eso de alguna manera se puede asimilar con cambios en la lluvia también. Y además se ha visto que la deforestación tiene implicaciones en la duración y el inicio de la época seca del Amazonas, y esto podría también generar desbalances ecológicos dentro del bosque amazónico. Ahora, ¿qué nos dicen los modelos? Nosotros tenemos como humanidad dos conjuntos grandes de modelos climáticos: los globales, que son los que se corren para todo el planeta, y las ecuaciones pues gobernantes del sistema se resuelven en unas escalas espaciales gruesas, donde el tamaño del píxel es superior a los 50 kilómetros. Y tenemos otro grupo de modelos, que son los modelos regionales, que se corren en una escala, en un dominio espacial más pequeño y a unas resoluciones espaciales más finas, por debajo de los 50 kilómetros. ¿Por qué no se usan los RCM siempre, sabiendo pues que son más finos y pueden resolver mejor las ecuaciones y representar mejor los procesos? Porque estos son muy costosos computacionalmente. Entonces, para correrlos, pues se necesita buen músculo eh, computacional. Bueno, ¿qué nos han mostrado los GCM? Que la deforestación total del Amazonas podría llevar a un clima más caliente y más seco, donde los aumentos de la temperatura serían del orden de 2 grados centígrados, y las reducciones en la lluvia serían de 324 milímetros al año. Para que tengan como una idea de la magnitud de esta cifra, esto puede ser fácilmente lo que llueve en España en un año. ¿Listo? Entonces miren que esos cambios pueden ser considerables, y más en una región donde nuestros sistemas humanos para captar el agua y para producir alimentos y todo eso se han pensado en la abundancia del agua, ¿cierto? Porque acá vivimos en la abundancia del agua, entonces eso también nos hace de alguna manera muy poco resilientes y muy vulnerables a estas magnitudes en los cambios que se podrían dar. Dado pues que esos píxeles en los que se resuelven esos procesos son muy gruesos, esto no permite capturar una variabilidad espacial en la señal de cambio en las variables hidroclimáticas. Cuando usamos los modelos regionales ya empezamos a ver cierta variabilidad espacial, entonces encontramos ciertas regiones
en el continente donde la lluvia aumenta, pero otras donde la lluvia se reduce. Y eso se debe a cambios en el balance energético y en el balance de masas y en el balance de momento. Lo que nos dice esto es que, pues, en esas zonas donde aumentaría la lluvia por efecto de la deforestación, podríamos tener mayor ocurrencia de amenazas naturales como movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundaciones, mientras que donde se reduce, pues ahí tendríamos problemas para el abastecimiento y el desarrollo de las actividades socioeconómicas. Con los modelos regionales hemos logrado construir escenarios de deforestación más realistas, ¿cierto? Porque podemos abordar patrones espaciales en la deforestación, mientras que con estos otros gruesos, pues deforestamos el Amazonas totalmente y hacíamos pues esas preguntas de cambio. Esa capacidad que nos da de realizar escenarios de simulación de deforestación, perdón, más realistas, con un patrón espacial más definido, también nos permite simular diferentes umbrales, bueno, mejor no, mejor decirlo como porcentajes de deforestación, ¿cierto? Entonces, eso nos ha llevado a preguntarnos como humanidad cuál sería el valor crítico o el umbral crítico en el estado del bosque dado por la deforestación, por un porcentaje de deforestación, donde el sistema climático de Sudamérica podría cambiar considerablemente afectando los sistemas humanos. Esto está relacionado a algo que se conoce como los tipping elements del sistema climático terrestre o los elementos críticos del sistema climático, que son componentes del sistema que cumplen un papel fundamental en el comportamiento del clima a escala regional y global. Por ejemplo, el Sahara es uno de estos, el Amazonas es uno de estos, la Antártica es uno de estos por sus masas pues, de glaciares, y esto entonces nos ha llevado a partir de esas simulaciones más finas a determinar que alrededor de ese estado crítico de deforestación se puede encontrar entre los 25 y 40% de deforestación del Amazonas. Ahora llevamos alrededor del 20% del Amazonas deforestado. Bueno, estos son algunos de esos escenarios. Miren a lo que me refiero, pues que esto permite, lo verde es bosque, lo amarillo es bosque que se reemplaza por cultivos o por pastizales, y a esto me refería, pues que podemos capturar en esos escenarios de deforestación patrones más realistas de cómo podría ocurrir. Esto es de un estudio de Suárez Filo en el 2006, en el cual pues ellos establecen varios escenarios de deforestación y lo que nos muestran estas simulaciones más realistas es que las reducciones en la lluvia no serían tan fuertes como lo muestran los modelos globales a la hora de ver todo el promedio sobre el continente, pero hay unas regiones donde esas reducciones serían críticas. Lo que pasa ahí es que la señal de cambio al promediar todo eso, pues se contrarresta un poco y por eso el promedio da menor que lo que estimamos con los modelos globales. Bueno, entonces, además, pues encontramos que pequeños cambios en la cobertura boscosa generan aumentos en la lluvia también. Esto es lo que nos muestra Di Almeida en una revisión de estudios del 2007. Este es el comportamiento normal del sistema cuando no hay deforestación, cuando ocurre deforestación local, que local se refiere pues a claros de deforestación con una área menor a los 100 kilómetros cuadrados. En esa zona se reduce la evapotranspiración, la temperatura aumenta y no se observan cambios significativos en la lluvia. Pero cuando la deforestación supera los 100 kilómetros cuadrados, ahí ocurren efectos de dragado en la atmósfera, y es que esas zonas deforestadas, el cambio en la temperatura es tanto
que disminuye la presión considerablemente y en la atmósfera el aire se mueve de lugares de más alta presión a lugares de menos presión. Entonces eso lo que hace es que haya ese efecto de dragado sobre las zonas aledañas, la humedad viaja hasta esas zonas deforestadas, la lluvia aumenta ahí, pero reduce en las zonas que no son deforestadas. Bueno, estas son algunas otras teorías que son importantes hablar acá, como por ejemplo el efecto cascada que hay en la deforestación, que es de la profesora Delphine Semp de Alemania. Ella encuentra pues que cuando se deforesta esa zona hay una pérdida en el transporte de la humedad que se da de manera con un efecto cascada. ¿Listo? Es decir, que esos cambios que ocurren en la zona deforestada viajan a las regiones remotas donde donde esas regiones dependen de la humedad y ese transporte que se generaría, de ese transporte de humedad que se generaría pues de esas zonas deforestadas. Este es otro estudio de la profesora Makarieva. Ella es una rusa pues que ha tratado de, de consolidar una teoría que se conoce como la teoría de la bomba biótica, y para explicárselas pues de una manera sencilla, ella habla de que los bosques, a través de todos los procesos termodinámicos que ocurren al interior de ellos, funcionan como pulmones, ¿cierto? Entonces los bosques lo que hacen es como chuparse, ¿cierto? Jalar la humedad de los océanos y eso genera pues las condiciones de lluvia y esas condiciones de mayor nubosidad y de mayor disponibilidad de agua que hay en los bosques tropicales. Esto es no solo para bosques tropicales, sino que ella también ha encontrado este mecanismo en los bosques templados de Siberia. ¿Listo? Boers, otro profesor, Niklas Boers, él encuentra que la deforestación podría afectar ese mecanismo de dragado que tienen los bosques y afectar pues las condiciones hidroclimáticas de esas regiones. Bueno, entonces toda esta evidencia lo que nos lleva es a preguntarnos para Sudamérica cómo cambiaría la seguridad hídrica de la región a partir de la deforestación del Amazonas. Entonces acá les voy a contar qué es eso de los ríos aéreos. Acá en Sudamérica en particular, ellos nacen en el Atlántico, se interiorizan por todo el continente y cuando viajan sobre el bosque amazónico se van cargando de toda la humedad que emana el bosque. Y esa humedad, como les decía, se descarga en forma de lluvia en otras regiones o hasta hay veces en el mismo bosque. A eso le conocemos pues como reciclaje de humedad continental, que es ese aporte que se da desde el proceso de evapotranspiración en el continente. Y luego de que esos ríos aéreos viajan, como no hay esa, bueno, cuando están viajando antes del bosque y después del bosque, como no hay esa incorporación tan significativa de la humedad y como se están descargando por la lluvia, ellos pierden la humedad. Entonces esto funciona como un vagón, ¿sí? En el cual el tren va acumulando humedad, pero llega un punto en que la salida de humedad supera esa incorporación, entonces el contenido de humedad en esos ríos aéreos disminuye exponencialmente. Acá en Sudamérica el sistema climático además pues tiene otra influencia muy importante, que es la presencia de la cordillera de los Andes. Cuando esos ríos aéreos se encuentran con los Andes, las masas de humedad ascienden, en ese proceso de ascenso se enfrían, la humedad se condensa y forma la lluvia. ¿Listo? Entonces, hay otros estudios, vengan, yo voy a pasar rápidamente por acá, y otros estudios que ya empiezan a evaluar cómo es la interacción entre los cambios que pueden ocurrir sobre los flujos hidrológicos, el proceso de reciclaje de humedad, y empiezan a hacer análisis como el que hicimos nosotros en este artículo publicado en la revista alemana Water Security,
en el cual revisamos un montón de simulaciones con modelos que indagaban del papel o el efecto de la deforestación sobre el caudal de los ríos, es decir, la cantidad de agua que transporta un río, y encontramos serias diferencias entre los enfoques empleados. Y esas diferencias se deben a que los enfoques que no incluyen el efecto de la deforestación sobre el reciclaje de humedad continental siempre producen la misma conclusión, y es que la deforestación aumenta los caudales, mientras que aquellos enfoques que incluyen el papel del reciclaje de humedad continental pueden producir conclusiones contrarias, es decir, que la deforestación disminuye la disponibilidad de agua en una cuenca. Y esto es de suma importancia porque la mayoría de modelos que se usan para la toma de decisiones en relación a la seguridad hídrica usan es el primer enfoque, que es un enfoque menos realista que el otro. Entonces eso podría conducir a errores en la toma de decisiones para asegurar la seguridad hídrica en una cuenca. Esto es lo que les estaba comentando. No voy a entrar pues como a mucho detalle de esto, es la síntesis, los invito pues a que revisen el artículo para que se enteren un poco más de eso. Bueno, este es otro estudio que es del profesor Ruel Molina de la Universidad de Antioquia. Este es el que les digo que encontró que cuando esos ríos aéreos viajan antes de del bosque amazónico y después del bosque amazónico, la lluvia a lo largo de esas líneas de corriente disminuye exponencialmente. Cuando atraviesan el bosque cuando pasan sobre el bosque amazónico, incrementan exponencialmente. Entonces eso de alguna manera llevó al profesor Rubén Molina a formular la hipótesis de que existe un umbral crítico en el estado del bosque donde este patrón de crecimiento exponencial se podría revertir considerablemente, aplanar o inclusive convertirse en un patrón de crecimiento exponencial. Y luego yo hago uso de un modelo climático para tratar de encontrar el tipping point, la existencia del umbral crítico. Usamos unas simulaciones, primero evaluamos que el modelo fuera capaz de capturar el patrón de crecimiento exponencial y llegamos a estos resultados. Miren, esta es la línea de corriente que pasa sobre zonas en el modelo que estaban con bosque, luego esta línea de corriente es la misma, pero ya quitamos y removimos el bosque del escenario de simulación. Y miren que tiende a aplanarse, ¿listo? Entonces esto es evidencia de que existe ese estado crítico en el bosque a partir del cual se podría reducir la lluvia considerablemente y alterar el patrón de crecimiento exponencial. Y miren, esto en este escenario, la lluvia al final de la línea de corriente, que podría ser, por ejemplo, la cuenca de Ucayali en Perú, la cuenca Magdalena acá en Colombia, la cuenca del Putumayo, la cuenca de la Plata en Argentina, ¿sí? Ahí la lluvia podría ser del orden de unos 800 milímetros al mes y miren que se podría reducir hasta 500 milímetros al mes, es decir, una reducción de alrededor del 40%. Eso es muy significativo. Tengan en cuenta que, por ejemplo, para Colombia, un fenómeno del niño reduce la lluvia muy fuerte, un fenómeno del niño muy fuerte puede reducir la lluvia entre un 15-30%. Y el fenómeno del niño, no sé si han visto noticias, cada vez que ocurre en Colombia, nosotros tenemos municipios que se quedan sin agua para sus bocatomas, tenemos que amenaza de racionamiento de energía, es muy significativo. Entonces miren que esa deforestación podría afectar considerablemente la seguridad hídrica de la región. Bueno, y ya para que vayamos cerrando, este es como el artículo cierre de mi tesis de doctorado. Este artículo fue publicado en una de las filiales de la revista más importante de ciencia del mundo, que es Nature. Esto fue publicado pues en Nature Water. Nosotros analizamos cómo es el riesgo para la seguridad hídrica global cuando omitimos ese proceso de transporte de humedad continental y cómo es el mundo cuando eso se incluye. Es decir, el enfoque tradicional es el primero que les digo y lo que nosotros estamos llamando acá a reformular
que es tener en cuenta esas zonas remotas y los procesos de deforestación y degradación de ecosistemas que pueden ocurrir por la falta de gobernanza de un país o por el bajo rendimiento ambiental que tiene ese país como en el marco de normativa ambiental para proteger y conservar estos ecosistemas, podría afectar pues la seguridad hídrica. Nosotros formulamos pues un marco de evaluación del riesgo para la seguridad hídrica, de nuevo bajo la perspectiva que nosotros llamamos upstream, y Adwin. Upstream es solo considerando lo que ocurre en superficie y el Adwin es teniendo en cuenta de dónde viene esa humedad. Y miren las diferencias que nosotros encontramos. Alrededor, bajo el enfoque superficial, alrededor del 50% del consumo de agua en el mundo, evaluamos 379 cuencas por todo el mundo, está en una categoría de riesgo muy alta de ser afectada por esos procesos de baja gobernanza o de baja normativa ambiental. Pero cuando nos pasamos a la perspectiva de tener en cuenta de dónde viene el agua y de qué procesos de degradación y deforestación de ecosistemas están ocurriendo en esas regiones remotas, ese porcentaje de agua en la categoría de riesgo muy alto puede aumentar hasta casi un 80%. Entonces miren que esto de alguna manera nos está diciendo de nuevo que con no considerar ese transporte de humedad atmosférico nos podría llevar a problemas en la toma de decisiones. Y bueno, ya para cerrar, ya me van a cerrar yo creo, todos estos resultados nos llevan a algo que viene formulando el profesor Roxon y colaboradores de la Universidad de Estocolmo, en el cual ellos llaman a esa necesidad de una nueva economía de tal manera que el agua se vea como un bien común de toda la humanidad y que todos debamos como integrar todo este conocimiento y asegurar la seguridad hídrica regional. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto era lo que les traía para mostrarles hoy. Muchas gracias, José. Muy, muy, muy interesante. No sé si hay comentarios del auditorio por ahí. Yo, yo sí preguntaría para iniciar, ¿toda esta información para el modelado proviene de dónde? Porque así como hay problemas de gobernanza para regiones compartidas, me imagino que también puede haber problemas de información local o regional y en ese sentido, ¿no? Entonces es como una duda. Sí, exacto. Mira, eso obedece pues a un problema que se ha denominado como el Unsolved Problem of Hydrology, el problema no resuelto de cuencas no instrumentadas, ¿cierto? Sobre todo pues en Latinoamérica tenemos problemas porque la instrumentación de cuencas no es algo barato y es algo muy costoso. Esa es la primera fuente de información que tenemos de los sistemas hidrológicos, las estaciones hidrometeorológicas que hay en superficie. Pero también nosotros contamos con una red de satélites y de sensores remotos que nos permiten ver el comportamiento del clima a partir del espacio. Cuando digo nosotros, es nosotros como humanidad, ¿cierto? Inclusive pues todos esos sensores remotos y toda esa información está disponible en Internet, por ejemplo, la misión satelital GPM de la NASA, CHIRPS, que es otra fuente de datos, MSWEB, Persian, hay varias fuentes de datos de eso. Pero lo que respecta propiamente al modelado, nosotros usamos unos reanálisis atmosféricos. Los reanálisis atmosféricos son unos productos que, valga la redundancia, producen los grandes centros de pronóstico del mundo, como el SMWF, el NCEP-NCAR, que cubren todo el planeta a ciertas resoluciones y a eso le podemos hacer tratamientos pues para refinar la información y todo eso. De nuevo, eso está disponible para cualquier persona en Internet. Con esa información es que nosotros alimentamos estos modelos que propiamente estos que les digo que permiten saber de dónde viene el agua de un lugar se llaman modelos de retrotrayectorias o Trickle Motion también les dicen. Esa es la información que nosotros usamos. Obviamente, hay incertidumbre, ¿cierto? Como por todo lado en la ciencia y hay problemas pues con esos productos, pero esos productos se pueden someter también a procesos de evaluación de su calidad. De acuerdo, muchas gracias. Una pregunta del doctor Roberto Olivares. Adelante, por favor.
Sí, gracias. Buenas tardes, José. Buenas Eh, tardes. los dos José, buenas tardes. Gracias por la plática. De estos modelos, me parece interesante. Bueno, prácticamente entiendo que se enfoca al análisis del efecto, ¿no? De la deforestación, ¿no? Y me preguntaba si se podrían utilizar como para un manejo de esta deforestación. Es decir, si al momento de modelar, ustedes modelan estas zonas de deforestación con ciertos parámetros en el modelo, pero si hubiera como este mallado, ¿no? Vamos a decir que tiene zonas de deforestación de 2, 3 hectáreas seguidas de una franja de bosque y luego otra deforestación, es decir, como analizar el modelo para un manejo integral de estas deforestaciones, porque, bueno, al final creo que la actividad humana no se va a parar, ¿no? Pareciera. Sí, Pero no sé si el modelo podría orientarse hacia este manejo integral, ¿no? sí, mira, hay varios estudios que hacen eso. Por ejemplo, recuerdo uno de Brasil en el cual evalúan cómo la promulgación de zonas de reserva indígena y su protección llevan digamos que, a evaluar también cómo esas iniciativas de conservación pueden mejorar las condiciones hidroclimáticas, ¿cierto? Pero al modelo climático lo que se le ingresa es un mapa de coberturas, ¿sí? Pero existen otros modelos que son los de dinámicas de uso del suelo que se basan ya en políticas económicas, políticas de toma de decisiones y otros, que lo que sí hacen es que basado en esa información y basado en unas probabilidades de cambio y transiciones entre las coberturas, calculan los mapas que generarían esas iniciativas, por ejemplo. Y esos mapas ya son los que se le ingresan al modelo climático. ¿Me hice entender? ¿Sí resolví tu pregunta? Sí, 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 sí. Ok, Por pero ejemplo, entonces como integrales, ¿verdad? Entonces, o sea, sí, sí permiten una plataforma de integración de datos. sí, Digo, sí, recuerdo uno en particular que se llama el modelo dinámica ego, que ese se utiliza para evaluar todo eso que me preguntas. ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a vos por la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta del auditorio. Alejandra, adelante, por Perdón que favor. no encuentro mi mano. José, muchas gracias por la presentación, que es muy interesante, también un poco abrumador, ¿no? Es decir, abrumador pues por los datos que estás poniendo que son tremendos, que tampoco, pues tampoco, no sé, ¿no? Como que el escenario se ve hacia que las ¿Mm? cosas van a seguir ocurriendo y se va a seguir deforestando y estos como, que pusiste como umbrales críticos, ¿no? Sí. Entonces yo querría preguntarte como, pues esto que ustedes además hacen, que dices, pues estos modelos muy locales, pero que son más detallados, necesitan una capacidad de cómputo, pues muy loca, ¿no? Que a veces excede las posibilidades de las universidades latinoamericanas, por ejemplo. Digo, veo que había ahí, ¿no? Como estudios en Alemania, en otros sitios sobre los mismos temas, pero un poco preguntarte, ¿qué hacen ustedes, no? O sea, esto, digamos, ¿cómo se relaciona con la toma de decisiones o con la parte política? Eh, ¿cómo interactúan ahí en ese ámbito? Míralo. Pues como les digo, en este momento, ese último artículo que les mostré fue publicado hace una semana en Nature Water y ustedes, como tal vez saben, esa revista tiene mucho impacto. De hecho, ya hay como de 26 artículos de prensa rodando por ahí relacionados como a los estudios. Yo creo que ese es el primer paso, ¿cierto? Que la ciencia no se quede en su claustro, sino que pueda ir o escalar o salir de esas fronteras y que la gente de a pie pues nos apropiemos de esta información y podamos mover a los gobiernos para que hagan políticas y para que establezcamos algo que hemos llamado como la gobernanza del agua atmosférica, ¿cierto? Eso es como lo primero que pienso yo, esto es de mucha voluntad política. Eh, yo no sé si ustedes se enteraron que Colombia hace como un mes estuvo en la boca de Leonardo DiCaprio. Ustedes saben pues que él tiene un activismo ambiental muy fuerte porque el presidente Gustavo Petro está exigiendo al Congreso aprobar una ley que obliga a todos los productores de carne a tener un certificado de la procedencia de esa carne, de los predios donde esa carne, ese ganado fue pastoreado.
¿cierto? Como para así tener un control sobre esa deforestación ilegal que se puede generar por los procesos ganaderos. Esa, por ejemplo, sería una iniciativa, pero lo más importante yo acá, que pienso yo de estos resultados, y que alguna vez uno de los revisores también me hizo el mismo comentario que vos hiciste, porque es muy alarmante. Yo por ese artículo hablaba por todo lado de tensiones o de conflictos por el agua, pero entonces cambiamos la cosa, ¿cierto? Uno un problema lo puede ver como una oportunidad también. Y hablamos de hidrocooperación entre países. Entonces, esto es un llamado como a que los países entiendan que si bien algunos dependen por la superficie de otros, los que están aguas abajo en el río dependen de los de arriba para el suministro de agua, por la atmósfera existen regiones en el mundo donde los de arriba dependen de los de abajo por el transporte atmosférico, ¿sí? Entonces esto lo que llama es que, y bueno, y si conectamos todas las cuencas de un continente, veremos que todos están involucrados en ese cuidado. Entonces esto lo que llama es que esas mesas que hay internacionales entre los países, por ejemplo, los que integran, los que comparten el Amazonas, pues fortalezcan todas esas iniciativas para asegurar el acceso al agua, ¿cierto? Entonces, desde la sociedad civil podemos determinar qué carne vamos a consumir, ¿cierto? De dónde viene y tomar ese tipo de decisiones, pero también a los tomadores de decisiones les compete o tienen la gran responsabilidad de hacer esas iniciativas internacionales. Sí, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. No sé si hay otra pregunta por ahí. Yo nada más terminaría con esta última diciendo que hay fenómenos que el estudio que tú presentas desde el Amazonas, pero a nivel mundial los efectos que ocurren en Asia también afectan, si entiendo bien yo esto, ¿no? Estamos teniendo ahora, México tuvo su primer ciclón 5 sobre una ciudad, ahorita hay un tifón enorme en China, Vietnam, esto cada vez se vuelve más común. ¿Tú qué nos puedes decir sobre esto? Y el efecto que puede tener para, desde Colombia para México, esta situación, ¿no? Hablando de los de abajo afectan a los de arriba y los de arriba afectan a los de abajo. Exacto, sí. Acá hay que entender que todo el planeta está conectado y eso nos hace responsables a todos los habitantes del mundo de lo que pase con este globo, ¿cierto? Entonces, pues yo recuerdo haber visto estudios de cómo, por ejemplo, la deforestación del Amazonas puede afectar la actividad de los huracanes en el Caribe, ¿sí? Eh, pero ustedes allá tienen un caso crítico con la cuenca del río Bravo, ¿sí? Que Estados Unidos la comparten con Estados Unidos y ustedes saben pues lo que pasa allá en la cuenca en particular, ¿cierto? Que Estados Unidos, pues para sus cultivos, domina gran parte o tiene hegemonía sobre el recurso. Esto es un llamado como a unirnos, ¿cierto? Y a entender pues que esta casa nos pertenece a todos y que todos debemos, digamos que salirnos de ese egoísmo que se puede dar por términos políticos y entender pues que a la final somos todos los que dependemos del comportamiento del sistema climático. Así es. Bueno, pues no habiendo más preguntas, pues yo te agradecería, José, por tu seminario, muy, muy interesante. Ojalá podamos seguir manteniendo contacto Claro que y te sí. agradezco muchísimo la presentación en este espacio. Por ahí te mandaremos una constancia porque siempre son buenas para varias cosas. Ujú. Y nada, agradecerte y ojalá un día puedas venir acá a Claro. visitar. Espero la invitación y de nuevo muchas gracias por la invitación y estamos en contacto. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Listo, hasta luego.